Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en directo con nosotros una tarde más. Hoy estamos, como sabéis, con el doctor Guillermo Escobar, al que también aprovecho para saludar. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas Hola, tardes, hola, bien, noches y ¿qué tal? casi. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros también en directo. Como sabéis, el doctor Escobar hoy nos va a hablar sobre el uso del aloinjerto corticoesponjoso en defectos horizontales y verticales. Un aspecto clave, creo yo, en el impacto en la estabilidad y en la predictibilidad de los resultados en este tipo de regeneraciones. Os resumo muy brevemente la trayectoria académica y profesional del doctor Escobar. Es profesor del máster de periodoncia en implantología de la Universidad de Sevilla. Él es máster en cirugía oral en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, Universidad de Sevilla. Máster en injertos óseos y manejo de tejidos blandos por el profesor Dr. Fuad Curí. Diploma universitario de implantología y rehabilitación implantológica por la Universidad de Burdeos Víctor Segalén. También por la Universidad de Sevilla, diploma universitario de anatomía aplicada a la implantología. Y en la misma universidad, máster en ciencias odontológicas. El doctor Escobar, además, es el director médico en la Clínica Dental IBRC de Sevilla. Y bueno, es ponente en congresos nacionales e internacionales. De hecho, próximamente podéis, si os interesa, va a estar en SEPA, en el próximo congreso de mayo en Granada, donde realizará un taller práctico. Y luego, bueno, en la Clínica IBRC de Sevilla, creo que es prácticamente una vez al mes, hace unas estancias clínicas de las que también os recomiendo, si os interesa, que pidáis información, porque son para grupos muy reducidos y siempre tienen unas cirugías súper interesantes. Recordaros a todos que al final de la exposición de Guillermo siempre dejamos algún minuto por si tenéis alguna pregunta que hacerle. En el chat que aparece a la derecha de vuestra pantalla es donde podéis escribir las preguntas y, como digo, Guillermo, cuando termine os irá leyendo y las responderá. Y ya nada más por mi parte, Guillermo. Cuando quieras ya compartes pantalla y comenzamos. Muchas gracias, Belén. A ti. Bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a empezar un webinar una vez más con Sanigía. Muchas gracias a Sanigía y a la organización, como siempre, por la invitación. Y bueno, pues hoy vengo a hablaros sobre todo de hablaros honestamente de cuál ha sido un poco históricamente mi uso y mi relación con el aloinjerto. Como ya sabéis, cada vez utilizamos más el aloinjerto de Biobank, que es de origen francés. La diferencia de este aloinjerto comparado con otros es que, para empezar, es de origen humano, pero de donante vivo, que es la gran diferencia con otros aloinjertos, que suelen ser de donantes de cadáver, de donante muerto, perdón, y en este caso es de pacientes que se van a operar pues de una prótesis de fémur y utilizan ese fémur pues para recuperar el hueso y realizar o las típicas placas de Curie o injertos corticoesponjosos o hueso, o sea, el injerto en virutas y tal, que es lo que más suelo usar yo personalmente. Entonces, bueno, pues simplemente explicaros que, como bien ha dicho Belén, nosotros tenemos la clínica en Sevilla y pues nuestra filosofía de trabajo es trabajar siempre en las mayores medidas asépticas posibles y tenemos un quirófano, bueno, pues hospitalario, aunque es ambulatorio evidentemente porque es en la clínica, pero lo más semejante posible a un quirófano de hospital, para realizarlo con una ala quirúrgica independiente para permitir que las medidas de asepsia sean lo más escrupulosas posible. Y además, bueno, para mí es clave trabajar con el microscopio o, bueno, durante muchos años he trabajado con lupas también, pero el microscopio la verdad que me permite enfocar todavía más, me permite ciertos detalles y además me permite, ya veréis, todos los vídeos que veréis en la presentación están grabados mediante el microscopio.
Dicho esto, lo primero que me gustaría hablar es de las elevaciones de seno, porque para mí lo que ha cambiado de manera vital en todos los aspectos es la utilización de aloinjerto en elevaciones de seno. Yo prácticamente realizo todas las elevaciones de seno utilizando aloinjerto. Normalmente solemos hacer una técnica estratificada, que es utilizar un injerto a modo de andamiaje, y lo que hago es rascar la ventana del seno y utilizar ese hueso autólogo para colocarlo alrededor de la zona donde vamos a colocar los implantes, o si es en el mismo momento la colocación de los implantes, pues simplemente alrededor de los propios implantes para obtener un mayor VIC y un mayor contacto del hueso autólogo para tener una osteointegración más rápida de los implantes. Y el aloinjerto a día de hoy, la verdad que es el único material que a mí me deja tranquilo, que si, por ejemplo, cuando tenemos ahora veréis casos de grandes atrofias donde tenemos una atrofia maxilar y necesito utilizar mucho hueso autólogo, utilizo casi todo ese hueso autólogo en la zona de la premaxila, y el aloinjerto, digamos que lo utilizo exclusivamente en los senos. Entonces, muchas veces realizo elevaciones de seno 100% solo con aloinjerto, y la verdad que los resultados son espectaculares. Sinceramente, os lo recomiendo. Todo el mundo que viene a las estancias a aprender conmigo, los cursos y tal, les digo de verdad, honestamente, que os tenéis que hacer sin duda la licencia, porque es un antes y un después en vuestra práctica quirúrgica diaria, 100%. Otra de las cosas de las que tiro mucho es de la bola de Bichat. ¿Por qué? Porque la bola de Bichat nos va a ayudar mucho a dar células mesenquimales que van a ayudar mucho a la revascularización del hueso, y además me van a dar muchas células osteocompetentes que me van a ayudar precisamente a ayudar en las regeneraciones, y en este caso en las elevaciones de seno también me sirve mucho para tapar comunicaciones o para evitar que existan comunicaciones, como ahora os explicaré. Mirad, este es un paciente que me viene derivado. Nosotros trabajamos mucho con referidores en la clínica, y este paciente, pues, después de, no sé, creo que 15 años o algo así, que ha llevado estos implantes, en las cuales se le realizó elevaciones de seno solamente con seno injerto, resulta que los dos implantes del primer cuadrante, los dos primeros, los dos más mesiales, le empiezan a supurar, tiene una comunicación, y el distal también le empieza a supurar. Entonces, el distal se vino al desatornillar la prótesis, pero los dos de delante le estaban supurando, así que decidimos quitarlos. Y para evitar esa comunicación, como veis, aquí tenía una sinusitis activa importante. Mirad el pus que sale y fijaros la comunicación existente. Sin hacer absolutamente nada, ¿eh? O sea, al quitar las prótesis simplemente cerramos a ver qué tal, y pues como veis le salía líquido de todo tipo, tenía comida que se le metía dentro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo tratamos este tipo de comunicaciones? Fijamos, abrimos primero un colgajo espesor total, siempre preservando al máximo la vascularización. Para ello jamás realizo descargas distales, porque, como bien sabéis, la vascularización viene desde la parte más posterior a la parte más anterior. Entonces nunca realizo descargas distales para no cargarme esa vascularización. Y fijaros que al abrir lo que me encuentro es un tejido fibroso dentro del seno, pues totalmente embebido dentro de la mucosa, incluso mezclada con la misma. Y entonces lo primero que hago es pues ir a quitar todos estos quistes internos . Fijaros cómo poco a poco voy quitando toda la patología intrasinusal. Así también es como suelo tratar muchas veces todas las sinusitis de origen dentarias. Lo que hacemos es abrir una ventana tipo Catwell Look
y tratar pues toda la infección que hay dentro. Una de las cosas que sí que suelo hacer, un mix, es legrar todo muy bien en el interior con una mezcla de clorhexidina, de suero fisiológico y de vancomicina o incluso aumentine. Si no tenéis vancomicina, podéis utilizar aumentine machacao, lo mezcláis con suero fisiológico y lo metéis dentro del seno. Y fijaros, para obtener la bola de Bichat no hay nada más sencillo que, por ejemplo, hacer una extracción de un cordal. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente desperiostizar ligeramente, abrir un poco el periostio y dejar que la propia bola vaya saliendo por sí misma. Nunca vayáis a forzar a tirar de ella porque podéis desgarrar alguna arteriola y podéis tener un sangrado importante. De lo que se trata es simplemente de desperiostizar un poco, de separar ese periostio y dejar que la propia bola vaya saliendo por sí misma. Y luego hacerla rotar para que poco a poco, como veis, vaya saliendo. De esta manera se queda pediculada. Nunca hacemos una bichectomía total, es como una bichectomía parcial. Alguna vez me han preguntado en los cursos y tal, en las formaciones, si al paciente, bueno, pues le supone alguna diferencia con el otro pómulo, ¿no? Digamos facialmente si hay alguna diferencia. No, porque no es una bichectomía total. Entonces, además la dejamos pediculada de tal manera que va a tener vascularización al 100% y nos va a permitir proteger esa ventana ósea. Y fijaros, así es como realizamos nosotros las elevaciones de seno. Yo lo que hago siempre es con el Safe Scraper, simplemente rasco la ventana del seno de tal manera que el hueso que rasco obtenido de la ventana luego lo puedo reutilizar en la propia elevación. De tal manera que es una cosa lógica, ¿no? Es simplemente por poder utilizar ese hueso autólogo donde yo quiero y donde más me interesa y además que me ahorro una gran cantidad de biomaterial. Por ejemplo, antes, yo he utilizado todo tipo de técnicas y lo típico de utilizar la ventana para reposicionarla apicalmente, la podéis hacer, no pasa absolutamente nada, pero simplemente que creo que esto tiene bastante más sentido porque el hecho de colocar o recolocar esa ventana en la parte apical, pues no tiene ninguna ventaja. Sin embargo, poder obtener ese hueso y después colocarlo donde más me interesa, pues tiene absolutamente todo. La única cosa es que con el Safe Scraper las ventanas suelen ser bastante chiquitillas, lo cual está muy bien porque es mínimamente invasivo, pero a veces pues necesitamos regenerar bastante más. Entonces muchas veces me sirvo de una pinza Hudson o de una gubia, como habéis visto, simplemente para ampliar dicha ventana. Y como veis, yo he realizado mi elevación de seno y una vez despegado la mucosa, lo que hago siempre es colocar una membrana, en este caso yo utilizo Lioplant para todo. Además, las pequeñitas de Lioplant, que si no me equivoco son de 15x30, lo que hago es dividirla en dos, de tal manera que coloco siempre sistemáticamente una parte en apical, porque aunque no nos demos cuenta, pues muchas veces en apical podemos tener una perforación postoperatoria de la cual no nos damos cuenta y de esta manera estoy seguro de que no voy a tener problemas. También os aconsejo que os sirváis mucho del hueso que podéis tener en la tuberosidad, que sirve muy bien como complemento porque es un hueso pues, muy blandito, tipo D4, pero como complemento sirve mucho para la osteointegración rápida de los implantes. Y fijaros que en este caso coloco un implante de manera simultánea en la elevación. Y lo que hago es colocar todo mi hueso autólogo alrededor de la superficie del implante. ¿Por qué? Porque, como os he dicho al principio, a mí lo que más me interesa es colocar
el hueso autólogo alrededor de la superficie del implante para obtener un mayor VIC y una osteointegración mucho más rápida. Una vez colocado todo el hueso autólogo, lo que hago es colocar al injerto por la parte de fuera, que lo que va a hacer es contenerme toda la parte interna. Otra para mí, lo que más utilizo después de las elevaciones de seno es en la técnica de All on Six, donde normalmente nuestro primer objetivo en un All on Six, cuando realizamos casi todo, pues extracción, carga inmediata, etcétera. Mi objetivo primario es realizar una FP1 dentro de lo posible. Y para ello lo que quiero además es, sobre todo para tener resultados predecibles a largo plazo, es regenerar a la vez y realizar injertos de encía también de manera simultánea. Y la carga inmediata para poder confeccionar esos tejidos blandos. Entonces, para ello, este es un poco nuestro objetivo, un PMMA provisional con dientes a tope, la FP1, y luego realizamos todo en circonio monolítico para los definitivos. Bien, para ello lo que solemos hacer es utilizar muchísimo el aloinjerto de manera, pues para regenerar de manera horizontal. Es decir, cuando podemos regenerar sobre todo maxilares atróficos en los cuales tenemos un déficit de hueso en 2D, me sirvo muchísimo de una primera capa de hueso autólogo alrededor de los implantes y una segunda capa que me tapice todo y que me gane mucho más volumen mediante aloinjerto. Eso sí, lo que siempre os recomiendo es utilizar aloinjerto corticoesponjoso, porque me va a dar las dos propiedades, las mejores propiedades de cada componente del hueso. Sin embargo, si utilizáis solamente aloinjerto esponjoso, pues vais a perder bastante. Entonces, fijaros, esta es una paciente que se llama Yolanda, que me la derivan desde Cádiz, y el problema es que esta chica tiene 45, 46 años y bueno, tiene esta situación. Como veis en la parte inferior, el problema es que tenemos un defecto combinado 3D con unos dientes en sector anterior que están hechos polvo. Y en la parte superior, pues tenemos que quitar todo, tenemos déficit de hueso en sentido horizontal y si os fijáis en la parte de los implantes del primer cuadrante que los tiene colocados, presenta un déficit vertical importante. Entonces, mi primera duda es qué vamos a hacer si os fijáis en el tercer cuadrante, porque normalmente vamos a realizar un meseteado, vamos a cortar el hueso, digamos, en la parte anterior, para dejarlo todo a plano de hueso, al mismo plano de hueso. ¿Y qué es lo que ocurre en ese tercer cuadrante? Que aunque regeneremos, no vamos a poder regenerar lo suficiente como para ni siquiera poder colocar un implante de 8 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, primero os voy a explicar qué es lo que hacemos con los maxilares atróficos y cómo abordamos los déficits horizontales. Una vez sacado todos los dientes, los implantes, etcétera, yo me tiro bastante rato legando y limpiando pues, todo el tejido blando sobrante, etcétera. Entonces, lo primero que hicimos, evidentemente, es ir a colocar nuestros implantes para poder asegurar la carga inmediata. Entonces, en este caso, pues vamos a ver si muchas veces realizamos un on-4 y con eso realizamos una carga inmediata y que luego hacemos elevaciones de seno bilaterales para a posteriori colocar 8 implantes, por ejemplo, para la definitiva. Y en este caso fuimos a colocar unos cuantos, colocamos yo creo que 6. Nos servimos de los implantes Prama, que sobre todo en pacientes periodontalmente comprometidos me gustan mucho. Y una vez obtenido la suficiente estabilización de los implantes, ya fuimos a regenerar. Fijaros cómo en el primer cuadrante, tal y como os decía, realizamos
una técnica en láminas paralelas, ahora veréis bien, y cada vez lo que estoy haciendo más es, lejos de realizar un encofrado en estas láminas paralelas, como ahora se está llevando a cabo de realizarlo todo digital y con una guía, yo lo hago todo a mano, pero sí que extraoralmente lo que hago es colocar esas láminas paralelas, o sea, atornillar esas láminas de vestibular a palatino y luego ya intraoralmente confecciono todo. Entonces, fijaros que aunque he realizado una carga inmediata sobre ese implante que está a nivel del 14, me puedo permitir ganar altura para que la prótesis sobre todo sea completamente higienizable, y fijaros cómo luego sobre los implantes, para ganar espesor y protección a largo plazo, lo que hago es colocar esa capa de hueso autólogo y tapizar con halo injerto corticoesponjoso, tal y como os he dicho, en horizontal. Por supuesto, coloco membranas para proteger absolutamente toda la regeneración y conectivos de manera simultánea. Fijaros que los conectivos, en este caso, ahí si os fijáis estoy explicando que dejamos una capa de encía queratinizada para colocarla por oclusal, que me sirva para ganancia horizontal del tejido, para que tenga más encía queratinizada, pero que además pueda ganar también tejido conectivo en horizontal. Esto es lo que hacemos sistemáticamente con prácticamente el 90% de los Oron 6 que tratamos nosotros en la consulta. Entonces, muchas veces me preguntan que por qué no realizo, pues, por qué utilizo más la técnica de Curie que no los monobloques clásicos, ¿no?, de toda la vida. ¿No? Porque toda la vida me han dicho es que el hueso autólogo se pierde. Bueno, eso no es cierto. Simplemente hay que saber las propiedades de cada biomaterial y saber cómo utilizarlo. Si os fijáis, este es un artículo de Busser en el que fijaros cómo realiza un injerto autólogo 2D y coloca su injerto por encima y una membrana para proteger todo. Esto es lo que, bueno, por lo menos a mí me han enseñado toda la vida. Y es un concepto erróneo porque, fijaros, abajo como están las 3 fotos del final, que son la reentrada del caso, que sí que está fenomenal el hueso, pero fijaros cómo el BIOS se ha ido. ¿Por qué? Porque ese BIOS no se puede revascularizar sobre un hueso que todavía está sin revascularizar, está necrosado. Entonces, no tiene ningún sentido hacer un injerto de hueso y colocar biomaterial a la vez para ganar más volumen. Nosotros lo que hacemos es ya directamente hacer un relining, si acaso, para ganar todavía más volumen una vez que realizamos la reentrada a los 4 meses y colocamos los implantes. Entonces, fijaros, este es un caso un poco parecido al anterior, pero con una pérdida de altura, como veis, en un 21-22. Es una paciente que, bueno, tuvo agenesias, tuvo un problema, es una chica muy joven de 27 años y evidentemente quiere máxima estética y tiene esta pérdida 3D. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues hicimos una primera cirugía para una ganancia 3D de hueso. Como veis, lo que hacemos es una técnica en láminas paralelas, en la cual lo que tenemos que prever unos tornillos largos para poder fijar la lámina palatina desde vestibular a palatino. La lámina palatina solamente queda fijada a través de los 2 tornillos esos que veis ahí en el centro, que van de vestibular a palatino. ¿Vale? No podéis atornillar si queréis en el propio, o sea, de palatino al hueso palatino, nunca mejor dicho, pero muchas veces es muy complicado porque el paciente no abre lo suficiente, es difícil, etcétera. Entonces, para mí al menos lo más sencillo es tener unos tornillos largos que vayan de vestibular a palatino y con esto queda totalmente fijada dicha lámina. Y fijaros cómo rellenamos todo ese gap única y exclusivamente con hueso autólogo. Esta es, bueno, la comúnmente llamada técnica de Curie, en el cual lo que hacemos es tomar un injerto de la mandíbula, laminarlo en 2,
y utilizar láminas de aproximadamente 1 milímetro, milímetro y medio de espesor para que nos sirvan a modo de andamiaje, a modo de, digamos, membranas naturales. Y el interior, como os digo, pues lo rellenamos única y exclusivamente con hueso autólogo. Esto es la primera cirugía. Y fijaros, esta es mi reentrada a los 4 meses. Fijaros cómo tengo verdadero hueso, hueso totalmente revascularizado. Fijaros cómo están los vasos sanguíneos a tope hasta arriba. Como es hueso totalmente vivo. Y como simplemente despego, quitamos los tornillos y veo que el hueso se queda en su sitio. Si en algún momento se os mueve alguna lámina y tal, podéis dejar un tornillo perfectamente para que se siga fijando, no pasa absolutamente nada. Fijaros como aquí lo que hago es colocar un solo implante en el central para dejar el lateral en cantilever para luego poder generar papilas. Y entonces aquí lo que hago es servirme de el anoinjerto para realizar un relining y proteger ese hueso autólogo que he colocado para protegerlo a largo plazo, para que no haya pérdida a largo plazo de ese hueso regenerado. Y además, para ganar todavía más, si cabe, mayor espesor para obtener un resultado estético inmejorable. Luego, evidentemente, también aquí, pero eso ya lo haremos en otro webinar, o eso, si venís a SEPA o si venís a alguna estancia o algún otro curso, aquí evidentemente luego hay que pensar, como en todo tipo de cirugías reconstructivas, regenerativas, hay que pensar que luego hay que realizar una cirugía mucogingival de tejidos blandos, tanto para ganar encía queratinizada como para ganar mayor espesor, para que nos quede todo estético, etc. Y entonces realizamos, como veis, una regeneración ya normal y corriente con una membrana Lioplant y chincheteado en la misma. Uy, perdón. Este artículo, que me había pasado una viñeta, este artículo me gusta mucho comentarlo, es un artículo presentado en el YOMI por el profesor Curie, en el cual nos habla de resultados a largo plazo en pacientes periodontalmente comprometidos. Y me encanta este artículo porque básicamente lo que nos viene a decir es que, o sea, lo que compara son implantes colocados en pacientes con periodontitis crónica, contra pacientes normales. Y estos pacientes con periodontitis crónica, o sea, lo que compara son pacientes que tienen una periodontitis crónica y a los cuales esa periodontitis crónica, después de realizar las extracciones pertinentes, se les trata con injertos intraorales autólogos, y como los resultados son iguales cuando utilizamos ese hueso autólogo que si colocamos implantes en hueso pristino. ¿Esto qué significa? Que el reconstruir defectos, sobre todo en pacientes periodontales y por consiguiente en defectos perimplantarios, significa que volvemos a partir de cero, es decir, nos da una nueva oportunidad. También recalca que es muy importante el componente de encía queratinizada. Es decir, tenemos que pensar en tener suficiente encía queratinizada, como os he dicho, hay que pensar luego en realizar una cirugía mucogingival cuando realizamos una cirugía regenerativa. Pero básicamente lo que este artículo nos viene a decir es que pacientes que cada vez más, por lo menos yo y por lo que veo con mis colegas, vienen con defectos perimplantarios, porque la perimplantitis cada vez está más presente y deja unos defectos tremendos, y pacientes con atrofias severas periodontalmente por periodoncia comprometida, si lo reconstruimos todo con hueso autólogo, volvemos a empezar de cero. Entonces, fijaros, este es un caso que quiero compartirlo con vosotros porque abarca un poco todo lo que os he contado hasta ahora, y es una paciente que se llama Gloria,
que no me dejó, ahora veréis las fotos que tenemos son con el móvil, no me dejaba casi ni mirarla, no me dejaba hacerle fotos del estado de la boca que tenía. Es una paciente muy joven, 48 años, no se atreve a sonreír y fijaros el estado en el que se encuentra. Viene pues así. Estas son las únicas fotos que me dejó hacerle con el móvil malamente la primera vez que vino. Entonces, esta es la paciente cuando nuestra compañera, la doctora Laura Miranda, que es nuestra periodoncista en IBRC, le realizó la terapia periodontal, tratamiento periodontal no quirúrgico, pues a base de mantenimientos periodontales. Después de un mes o así, le ferulizó además toda la parte anterior-inferior de los dientes, porque evidentemente tenían una movilidad tremenda. Y fijaros que le colocamos los implantes en la zona inferior, normal, y ya aproveché para realizarle una mentoplastia, como veis ahí. ¿Por qué? Porque tiene un mentón bastante agravado y, pues bueno, la verdad que estéticamente a nivel facial le iba a ayudar bastante. Ahora veréis cómo realizamos esta mentoplastia. Simplemente en este caso podría haber consistido en realizarle un avance del mentón y demás, pero bueno, en este caso simplemente era quitarle un pequeño trocito para hacerle el mentón de una manera más redondeada para que estéticamente se viese bastante mejor. En este caso lo que nos servimos es del nuevo piezo de Woodpecker, que tiene este inserto que es una pasada, que es el inserto de multihojas, que a diferencia de otros lo que hace es corta en todas las superficies, entonces va muy, muy rápido, es una pasada. Entonces fijaros cómo en este caso al realizar las mentoplastias lo que hago es despegar muy bien en la zona submandibular. No hay que tener miedo a este despegamiento, lo que hay que tener miedo es a no realizar el despegamiento, porque como no despeguéis y se os vaya un poquito el piezo, sí podemos tener un pequeño drama. Entonces, fijaros como ahí cogemos un pequeño trocito de hueso pertinente, que además luego lo vamos a utilizar para reconstruir el maxilar atrófico. Y luego además, bueno, utilicé también el Safe Scraper para obtener un poquito de hueso rascado de la zona y además con una pequeña fresa redonda, pues ya redondeamos, valga la redundancia, la zona pues para dejar todo mucho más estético. Luego veréis el resultado. Y fijaros como también además le hicimos toma de injertos de rama bilaterales. Porque en este caso opté más por la toma de injertos que por el injerto, por una cuestión de edad. Yo era una paciente muy joven y como lo que os he enseñado del artículo de Curie obtenido en el YOMI con pacientes periodontalmente comprometidos, pues en este caso, como además la idea en el maxilar superior era hacerle un on-4 con doble elevación de seno que veréis, sabía que iba a tener que reentrar. Entonces mi idea es hacerle injertos de rama y luego hacerle además un relining con aloinjerto, de tal manera que iba a poder cubrir los dos y ganarle todavía más volumen. Y además no solo un volumen, sino protección a largo plazo, porque al final una paciente de 48 años creo que tiene, al final la esperanza de vida van a ser de 90 y yo lo que quiero es que a largo plazo le dure todo mucho. Entonces ahí veis cómo con la toma del injerto, con el nuevo piezo, como os he dicho, fijaros el inserto que es una pasada, esto es a tiempo real, no hay trampa ni cartón, y cómo se tarda absolutamente nada en la toma de los injertos con este piezo. Siempre realizo primero el corto cruzal, luego corte mesial distal y luego por último siempre el corte
apical. Los 3 primeros me da igual un poco el orden, pero sí que dejo el corte apical para el final, básicamente porque tengo que cambiar el inserto y no tiene mucho sentido. Hay que ser lo más ergonómico posible. Y luego a la hora de sacar el injerto, simplemente con que le deis con el cincel unos toquecillos a cada lado, ya debería salir. Si no sale fácil, lo que deberíais hacer es volver a repasar los cortes de hueso y no hay que forzar porque podéis tener una pequeña fractura mandibular, etcétera. Entonces, fijaros los injertos que obtuvimos, que luego laminamos, etcétera. ¿Y qué nos ocurre? Ahí va. Aquí en este caso nos ocurre que vamos a realizar la elevación de seno del lado izquierdo y pues la complicación intraoperatoria más común que existe en toda elevación de seno, ¿no? Que es que tenemos un desgarro y una perforación de la membrana de Schneider. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, fijaros, cuando tenemos esta perforación en mitad de la membrana, lo que hago es realizar una pequeña perforación en el hueso de la propia ventana del seno y mediante una sutura 6 ceros paso a la mucosa a dicha ventana y la suturo para mantenerla estable ahí. Si esta perforación, en lugar de estar en medio de la membrana, estuviera más hacia vestibular, más cerca de la ventana de hueso, intentaría suturar la membrana entre sí, pero no realizaría los orificios como habéis visto. Luego además me sirvo, por eso os enseñaba al principio, el artículo de la bola de Bichat, me sirvo de la bola de Bichat para evitar que se desgarre la mucosa de seno. ¿Por qué? Porque esto lo que me va a hacer, esta bola de Bichat, lo que me va a ayudar es a darme muchas células mesenquimales para la revascularización de esta membrana y además da mucho peso, a diferencia de colocar solamente una membrana de colágeno, porque en una membrana de colágeno cuando el paciente respira la puede meter dentro, pero la bola de Bichat, sin embargo, le va a costar mucho más por peso. Entonces me va a dar mucho mayor soporte. Entonces fijaros que aquí ya he colocado los implantes, coloco una primera capa exclusivamente de hueso autólogo y ya voy a fijar mis láminas. Yo para fijar las láminas realizo una ostectomía directamente y coloco los microtornillos directamente al hueso prístino. No los coloco fuera. Hay gente que los coloca fuera, yo prefiero colocarlo todo directamente y listo. Utilizo los microtornillos, en este caso microtornillos especialmente diseñados de la casa Meisinger, diseñados por el profesor Curie. Son tornillos de cirugía pediátrica. Tenéis de tamaños de 1 milímetro y de 1,2 y están especialmente diseñados porque al ser más finitos, para estas láminas que también son más finas, para que no se puedan romper. Porque si utilizáis en este caso, en láminas finitas, si utilizáis tornillos, por ejemplo, de 1,5, lo que va a ocurrir es que la lámina se puede romper mucho más fácil. Fijaros qué bien me sirve esta tapa de la mentoplastia que hemos realizado para tapar todo el defecto. Y entonces con esto ya tenemos todo el andamiaje única y exclusivamente de hueso autólogo. Veis, aquí tenemos los 4 implantes colocados, las elevaciones de seno, la primera capa de hueso autólogo y las láminas. Perfecto.
realizamos nuestra carga inmediata, bueno, membrana, sutura, realizamos la carga inmediata y fijaros que, bueno, que ahí veis la marca de la mentoplastia como tiene un ligero moratón. Esta es la prótesis colocada a las 48 horas por mi compañero Jacinto, el doctor Jacinto Benítez. Y fijaros, esta es la reentrada a los 4 meses. Si os fijáis, voy a realizar una incisión más a palatino para llevarme toda esa parte de encía queratinizada a vestibular. Fijaros que tenemos una ligera pérdida en el implante angulado del 24, que no me supone mayor problema. De hecho, seguramente ese implante lo quitemos a posteriori para la definitiva, pero de momento para la prótesis provisional me sirve. Y fijaros cómo tengo todas las láminas. Obtengo sistemáticamente una biopsia del hueso, tanto del hueso autólogo como del alo injerto. Publicaremos los resultados. Y fijaros aquí, veis, estas son las láminas, todo hueso autólogo ganado. Y como aquí ya sí que realizo un reline, en este caso lo realicé con senoinjerto tipo TIOS. Cuando utilizo también muchísimo el alo injerto, veréis, en los implantes cigomáticos. Toda la vida se ha dicho que los implantes cigomáticos a la hora de, bueno, pues simplemente que cuando se realizan los implantes cigomáticos no tienes que hacer nada más, simplemente colocas los implantes cigomáticos y ya tienes una carga inmediata. Pues nosotros lo que hacemos muchas veces es colocar esos implantes cigomáticos en la posición tridimensional idónea, que tienen que ir, y para ello lo que tenemos que hacer muchas veces es regenerar para que salgan justo en la zona crestal que nos interesa. Entonces, ¿cómo realizamos la colocación de los implantes cigomáticos? Fijaros, primero lo que hacemos es ir al nervio infraorbitario, del nervio infraorbitario vamos al borde inferior del arco cigomático, ahí lo podéis ver cómo están las fibras tendinosas y cómo lo separamos hasta arriba del todo. A la izquierda tenemos la órbita y como separamos hasta arriba del todo con un separador especial, separamos todo el cuerpo del cigoma. Yo siempre me ayudo de un lápiz para marcar la entrada y la salida de donde me va a quedar el implante cigomático y fijaros que al final no deja de ser una ventana como para una elevación de seno, solo que en lugar de realizarlo, digamos, a lo ancho, lo tengo que hacer más a lo largo hasta arriba del todo. Entonces, en este caso, fuimos a colocar unos implantes cigomáticos de Sweden-Martina, que me gustan mucho porque tienen una superficie pulida muy buena y, pues, bueno, creo que ya sabéis todos el resultado que se obtiene con los Prama, sobre todo a nivel de tejidos blandos. Y fijaros cómo mi objetivo básicamente es dejarlo en la zona crestal que me interesa para que mi prostodoncista, en este caso el doctor Benítez, esté contento y lo pueda rehabilitar sin problema. Y además que no me dé ningún tipo de complicación, como, bueno, lo más común en los implantes cigomáticos es una sinusitis crónica. De esta manera el seno, la membrana del seno lo va a aceptar perfectamente. Y fijaros cómo tengo la separación en el cigoma en la parte alta. Y yo lo que voy a hacer es obtener una bicorticalización del implante en la entrada y en la salida de ese seno. ¿Veis ahí cómo va a salir por la superficie del malar? Al final, estos implantes, veis ahí cómo va saliendo ya el ápice, simplemente dejo que salga como 1 milímetro así para que no me genere una fístula extraoral, una fístula cutánea a la altura del ojo, porque si salís mucho os puede ocurrir eso, ocurre bastante.
pero que al final lo que estaba diciendo es que estos implantes, los cigomas en general, que vienen a ser de pues, 40 a 50 milímetros de largo, en realidad la superficie activa viene a ser entre 10 14 milímetros en la parte activa, que es la que va al cigoma. Y fijaros como aquí, claro, toda la parte que está pulida, lo que voy a hacer es regenerarla. Aquí realizamos un cuadcigoma y regeneramos todo para colocarlo, como veis, en la posición cristal idónea. Y lo que hago es colocar una primera capa de hueso autólogo alrededor de los implantes. Mezclamos los implantes, por cierto, con un par de implantes normales en la parte anterior, que siempre me gusta buscar anclaje, aparte del cigoma quad, tener algún anclaje en la parte anterior. Y fijaros cómo realizamos una técnica estratificada con una primera capa de hueso autólogo. Ahí, perdón. Perdón, que no sé qué he tocado. Vuelvo a poner el vídeo. Bueno, fijaros cómo ahí he colocado toda la capa de hueso autólogo y cómo tapizo todo con mi aloinjerto por encima. Como os decía al principio, os recomiendo colocar única y exclusivamente aloinjerto córtico esponjoso, porque si colocáis aloinjerto esponjoso, lo que os va a ocurrir es que vais a perder mucha cantidad. Entonces, como os decía, nosotros las regeneraciones horizontales siempre las realizamos así, tapizando con una primera capa de hueso autólogo rascado y el aloinjerto por encima. Antes, antiguamente, lo hacíamos con seninjerto, que también está bien, pero los resultados con aloinjerto es que son incontestables, ya os lo digo. O sea, yo en senos ya hace ya mucho tiempo que he dejado de utilizar el seninjerto y utilizo única y exclusivamente este biomaterial que para mí es el mejor que hay en el mercado. Y esto es con las atrofias maxilares, pero ¿qué hacemos con las atrofias mandibulares? No sé si acordáis el caso que os he enseñado antes de la chica tan joven de 47 años, que os he dicho que hacíamos un poco en el tercer cuadrante, porque si le hacíamos una regeneración, aún así no nos daba ni siquiera para colocar un implante de 8 milímetros. Entonces, en este tipo de casos, lo que vamos a hacer es una transposición. Entonces, para poder realizar una transposición, las atrofias mandibulares las hacemos bastante. Lo primero es me voy a la salida del nervio mentoniano, separo y despego muy bien dicho nervio y mediante la ayuda de un Bessel loop lo protejo a la vez que lo separo y con el piezo lo que hago es realizar una pequeña cajita alrededor de la salida del mentoniano que luego dividiré en dos y sigo simplemente pues sigo el canal para poder abrir una ventana ósea que me dé acceso a todo el nervio. Entonces, ahora veréis cómo quito esta ventana, ahí la veis, con un cincel voy quitando la ventana que luego recolocaré. Y ahí ya voy teniendo acceso al nervio y en la transposición, a diferencia de la lateralización, lo que hacemos es sacar el nervio del canal óseo para dejarlo
simplemente en la mucosa. Para ello lo que hacemos es cortar la rama incisal y simplemente vamos despegando con una cureta de Lucas o en este caso con un tunelizador, lo vamos despegando de todo el canal mandibular. Y luego aquí lo que haremos es realizarle una pequeña cajita en distal para reposicionarlo donde queremos, normalmente a la altura de los 7, 8 por ahí. Aquí en este caso nos fuimos más atrás al final porque también le fui a sacar un injerto de rama, y al sacar el injerto de rama, que os puede ocurrir, si esto os ocurre sin realizar una transposición y tenéis el nervio simplemente expuesto, no pasa absolutamente nada, lo podéis dejar y ya está. ¿Qué es lo que me ocurrió en este caso? Que me empezó a sangrar porque ya sabéis que alrededor del nervio está también la arteria y fue bastante complicado. Este tipo de sangrados son complicados de controlar. En este caso, si os ocurre, aparte de tener cera de hueso, lo que os recomiendo es alrededor del nervio realizarle algunas suturas y de esta manera lo podréis controlar, como es el caso, porque como le metáis un chispazo, sí os lo podéis cargar. Veis como ahí ya lo tenemos totalmente controlado y yo ya tengo despegado totalmente el nervio para luego poderle colocar implantes a placer. Entonces, en este caso lo que hicimos fue colocarle también 4 implantes Prama en la zona anterior para realizarle una carga inmediata. Y regeneramos, reconstruimos toda la parte del sector posterior hemos realizado la transposición y lo que haremos en una segunda instancia, en 3-4 meses, le colocaremos 1 o 2 implantes más en toda esa zona. Y aquí lo que sí que suelo hacer es la parte anterior, la suelo reconstruir con aloinjerto, pero la zona que está más cerca del propio nervio, siempre con hueso autólogo. Fijaros cómo ya puedo realizar toda mi transposición y ya tenemos todo el sangrado controlado. No hay ningún problema de nervio. Lo tenemos bien separado y ya no tenemos nada por lo que preocupar. Como dicen los Monty Python. Y aquí ya tranquilamente lo que hacemos es regenerar todo con todas las virutas de hueso autólogo. En el canal, como os digo, en esa parte anterior sí que suelo poner en muchas ocasiones el aloinjerto, pero cuidado con cerca del nervio no colocar nada de ese injerto, ni siquiera el injerto, porque se os puede fibrosar y no es que os genere una parestesia, es que puede os generar una hiperestesia. Y es como tener una zona gatillo importante y ahí sí que podéis tener un problema. Y fijaros cómo simplemente recolocamos la ventana, la tapa y esperaremos unos meses pues para colocar implantes, como os decía, a placer. Y bueno, con esto ya llegamos al final del webinar. Espero que os haya gustado. Responderé encantado a todas las preguntas que tengáis. Y nada, espero veros, como decía Belén, en SEPA o si queréis venir a alguna estancia, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos.